Hola amigos y amigas del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Para hoy tenemos función cuadrática. Bueno, la función cuadrática la reconoces porque x está elevado al cuadrado. Fíjate que es un trinomio, son tres términos. El coeficiente cuadrático le damos el nombre de a, el coeficiente lineal de b y el término independiente c. Bueno, o sea que a vale 2, b vale menos 8 y c vale 6. Cuando hablamos de a, b y c, hablamos de números, no me metas la x, o sea, a vale 2, b vale menos 8 y c vale 6. Bueno, lo primero que vamos a calcular son los ceros o raíces. A ver, lo primero que vamos a calcular es las raíces de la función. Bueno, te cuento que las raíces son aquellos puntos en los cuales la gráfica de la función va a cortar al eje de las x, al eje horizontal. Son los valores de x cuando la función es 0. Por eso cada vez que la función corta al eje x, la función es 0. Bueno, hay que ver si existen o no, porque puede ser que la función ni siquiera toque al eje de las x. Pero bueno, ¿cómo se calculan las raíces? Para eso usamos una fórmula que es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c, todo dividido 2 por a. Bueno, esto se llama fórmula resolvente y te permite calcular las raíces, te recuerdo, los valores de x en los cuales la gráfica, si existen, va a cortar al eje horizontal de las x. Son los valores de x para los cuales la función es 0. Bueno, a ver, ¿cuánto nos daría? Hagamos las cuentas. Menos b sería menos 8, menos 8. Después tenemos más menos raíz cuadrada de menos 8 elevado al cuadrado. Después viene menos 4 por a que vale 2 por c que vale 6. Todo va dividido 2 por lo que vale a, o sea 2 por 2. Bueno, a ver cuánto nos da todo esto. Fíjate acá, menos b, menos con menos más. Siempre que te quede claro, cuando aplicas la fórmula, menos b siempre va a quedar b cambiado de signo. O sea, siempre b va a quedar cambiado de signo porque la fórmula te dice menos b, el opuesto de b cambiado de signo. Bueno, 8. Más menos la raíz cuadrada. Fíjate que menos 8 o 8 al cuadrado da lo mismo, 64, porque del número negativo al cuadrado da positivo, 64. Menos 4 por 2, 8, por 6, 48, menos 48. Todo esto va dividido 2 por a, que sería 2 por 2, que da 4. ¿Vamos bien? Bueno, vamos bien. 64 menos 48 da 16, o sea que esto nos está dando 8 más menos la raíz cuadrada de 16, todo dividido 4. A ver, sigamos. Menos b. Dijimos que daba 8, ¿no? Más menos la raíz cuadrada de 16, que es 4. Todo dividido 4. Y aquí se abren dos posibilidades. Una cuando usas el más, la otra cuando usas el menos. Estas son las dos raíces de la función. A ver, cuando uso el más, 8 más 4 me da 12. Dividido 4 me da 3. Quiere decir que al eje x la función la voy a cortar en 3. Cuando usamos el menos, 8 menos 4 me da 4 y dividido 4 me da 1. Bien, ahí tenemos los ceros de la función. Lo voy a anotar acá, ¿ves? Fíjate, los ceros o raíces son 1 y 3. Acordate que cuando la función corte el eje de las x lo va a hacer en 1 y en 3. Bien, ahí hemos determinado nuestro primer punto de análisis, que son las raíces. Bueno, borramos y vamos al segundo punto de análisis. El segundo punto de análisis es lo que llamamos eje de simetría. Eje de simetría. Bueno, el eje de simetría le damos el nombre de xb. Te cuento que el eje de simetría es una línea vertical que va a cortar la gráfica exactamente a la mitad. Te la va a partir al medio la gráfica. Ese es el eje de simetría. Y se calcula como menos el valor de b dividido 2 por a. A ver, sería para nosotros menos 8
todo dividido, fíjate que b vale menos 8, ¿no? Todo dividido 2 por a, o sea, 2 por 2. Bueno, menos con menos me da más, esto da 8. En el denominador 2 por 2 da 4. 8 dividido 4 da 2. Ahí tenemos nuestro eje de simetría, o sea que va a haber una línea vertical en x igual a 2 que va a partir a la gráfica a la mitad. Bueno, acá lo voy a anotar. El eje de simetría xb está en 2. No te olvides, eje de simetría, línea vertical. Bueno, vamos por el tercer punto de análisis. Vamos por la ordenada del vértice. Claro, la gráfica de una cuadrática da una parábola. Y la parábola puede tener un máximo o un mínimo. Fíjate, por ejemplo, si la parábola está dibujada de esta manera, va a tener aquí un mínimo. Si la parábola está dibujada de esta manera, acá va a tener un máximo. Bueno, este valor, ya sea mínimo o máximo, es el valor de IB que pretendo calcular ahora. Es la ordenada del vértice, porque fíjate que este va a ser el vértice de la parábola. Bueno, a ver, ¿cómo lo determinamos? Ese valor de IB lo vamos a determinar reemplazando el valor de XB en la función. Es decir, que va a ser 2 por, y en lugar de colocar X, ¿qué pongo? 2 al cuadrado. Menos 8, dice 8X, no sea que pongo 8 por 2, más 6. A ver, esto me está dando 2 al cuadrado es 4 por 2, 4 por 2, 8. Menos 8 por 2, 16. Más 6. Bueno, 8 menos 16 da menos 8, ¿no? 8 menos 16 da menos 8. Y menos 8, si le sumo 6, da menos 2. O sea que IB nos está dando menos 2. Bueno, a ver, ¿dónde está ubicado el vértice? Fíjate, esta es la línea vertical que yo te hacía mención. ¿Ves? La de XB, ¿no? Acá la podés ver en cualquiera de las dos gráficas. El vértice, lo vamos a anotar acá. Acá vamos a anotar que ya IB nos acaba de dar menos 2. El vértice es el punto formado por XB e IB. Es decir, que el vértice, vamos a anotarlo aquí. Bueno, ya vamos a ponerlo directamente como uno de los datos nuestros. El vértice tiene como coordenadas en el eje de las X 2 y en el eje de las Y menos 2. Fíjate que no son cualquier valor, es XB e IB. Eso forma el vértice. Te cuento que el vértice puede ser máximo o mínimo, como lo acabas de ver en esos dos dibujos o bosquejos que te hice, ¿no? El vértice puede ser el máximo de la parábola o el mínimo de la parábola según la parábola. Si es cóncava hacia arriba, tenés un mínimo. Si es cóncava hacia abajo, tenés un máximo. Te cuento que el vértice puede ser un punto máximo o mínimo. Fíjate una cosa. De acuerdo al signo que tenga A, la parábola va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Te lo muestro, a ver. Cuando vos tenés un valor de A positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. Y ahí va a tener un mínimo, ¿ves? El vértice va a ser el mínimo valor de la parábola. Ahora, cuando A es negativo, esto es cuando A es positivo, Cuando A es positivo. Cuando A es negativo, la parábola nos queda de esta manera. Esto ocurre cuando A es negativo, A te recuerdo que es el coeficiente cuadrático. Y ahí vas a tener un máximo. Siempre, ya sea el mínimo o el máximo, no es ni más ni menos que el vértice que acabamos de determinar. O sea que el vértice puede ser máximo o mínimo según el signo que nos dé A. Con A positivo, la concavidad es hacia arriba y el vértice es un mínimo. Con A negativo, la concavidad es hacia abajo y el vértice es un máximo. Bueno, sigamos nuestro análisis, vamos al... ya habíamos llegado al punto C, la ordenada del vértice. Ya tenemos el vértice, que tiene de abscisa E 2, abscisa es el valor de la X, ¿no? Y de ordenada menos 2 es el valor de la Y. Bueno, pasemos al próximo punto de análisis. Próximo punto de análisis, el D. Vamos a determinar la ordenada al origen. Bueno, la ordenada al origen
es el valor de y donde cortás al eje vertical de la y. O sea, en qué valor, en qué punto cortás al eje de la y. Cuando vos cortás al eje de la y, fíjate un detalle, vamos a mirarlo acá, acá. Ahí cortaste al eje de la y. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vos cortaste al eje de la y, es porque x es igual a 0. Bajo esas condiciones cortás al eje de la y. Entonces lo único que tenés que pedirle a la función para que te dé la ordenada al origen es sencillamente pedirle a x que valga 0. O sea, 0, 0, 6 quedaría, ¿no? Porque esto vale 0, esto vale 0. Si x vale 0, 2x cuadrado da 0, menos 8x da 0, nos queda 6. Bien, esa es la ordenada al origen. Y la vamos a anotar acá como otro de los datos para nuestra gráfica. ¿Se entendió? La ordenada de origen se da cuando x es 0. ¿Por qué? Porque es el punto donde la gráfica corta el eje vertical de las y. Bien, ahí tenemos entonces la ordenada al origen, que también llamada f de 0, es el nombre más común por el que tiene, y es 6. Bueno, gente linda, con estos datos podemos tranquilamente hacer la gráfica de nuestra función. A ver, vamos a ponernos aquí los ejes x e y. Vamos a poner, este es el eje y, vamos a dibujar el eje x. Ahí estamos. Bueno, a ver, este es el eje de las x, ¿no? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a elegir ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, este es el eje de las y. Para abajo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para el eje de las x, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Bueno, vamos a ir graficando de acuerdo al orden. Fíjate, lo primero que determinamos fueron las raíces, que es donde se corta el eje de las x. ¿Dónde se corta el eje de las x? Cuando x vale 1, o sea que la gráfica pasa por aquí. Y cuando x vale 3, 2, 3, ahí. Por aquí también pasa la gráfica, fíjate. Lo primero que marqué fue los dos valores de x donde cortamos al eje de las y. Ahora voy a marcar el eje de simetría. Te había dicho línea vertical que parte a la gráfica a la mitad. ¿Dónde está? En 2. O sea que aquí en 2 de x vamos a trazar el eje de simetría. ¿Ves? Aquí está la línea vertical de xb, del eje de simetría. La ordenada del vértice menos 2 está sobre el eje de simetría. O sea que fíjate, sobre el eje de simetría vas a buscar ¿qué número? Menos 2. Fíjate, menos 1, menos 2. Acá está. Y este ni más ni menos es el vértice. Que en nuestro caso ya estás viendo que es un mínimo. Bueno, es un mínimo porque tengo la concavidad hacia arriba, porque A es positivo. Bueno, último, ordenada al origen, f de 0, da 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Te había dicho que la ordenada al origen es donde cortamos al eje de las y. Fíjate un detalle. El buen eje de simetría te corta todo a la mitad. Quiere decir que si de aquí a aquí hay una distancia de 2, para el otro lado también tiene que haber una distancia de 2. O sea que fíjate, ¿ves? Si de aquí hasta el eje de simetría hay 2, también tiene que haber 2 para el otro lado. O sea que llegamos hasta 4, digamos, ¿no? Y ahí tenés un segundo punto de apoyo sobre esta línea, ¿ves? El eje, en la ordenada al origen, separada 2 unidades del eje de simetría, 2 unidades para adelante, también vuelve a pasar la gráfica. Bueno, por supuesto que yo no estoy usando una buena escala, a vos te va a quedar bonita la gráfica, a mí me va a quedar como me quede. Pero bueno, ahí quedó la gráfica de nuestra función cuadrática. Bien, vamos a ver qué podemos analizar de la función cuadrática. Te voy a borrar los datos aquí que ya habíamos obtenido. Y vamos a ver qué podemos analizar. En primer lugar, te pueden pedir el dominio de la función. Bueno, acá no hay que dudar. El dominio son todos los números reales. Siempre, chicos, en una cuadrática, el dominio son todos los reales. Quiere decir que x puede ser cualquier número. Claro, cualquier número puede ser elevado al cuadrado, cualquier número real puede ser elevado al cuadrado, multiplicado por 2, cualquier número real puede ser multiplicado por 8, sumado 6, o sea, x puede valer cualquier número. Ahora, la imagen no, fíjate. La imagen de la función, la imagen son los valores de y.
Fíjate que si yo miro la gráfica, te das cuenta que estos son los posibles valores de I, ¿no? ¿Quién te marca los posibles valores de I? El valor de IB, ¿ves? El valor de IB es el que te va a marcar de aquí para arriba, si es cóncava hacia arriba, y si está dibujada al revés, si es cóncava hacia abajo, va a ser, a ver, si es cóncava hacia abajo, va a ser de menos infinito hasta IB, ¿eh? En nuestro caso va a ser de IB hasta infinito. Ese intervalo va entre corchete, acá en corchete, ¿por qué? Porque IB pertenece a la función, menos 2, arranca en menos 2 y le da hasta más infinito, fíjate, los valores posibles de I van de menos 2 hasta infinito. Bueno, otra de las cosas que me pueden pedir son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, a ver, para mirar el crecimiento y decrecimiento, por favor, fíjate la línea vertical de XB. Ahí está, la línea vertical de XB te marca hasta dónde crece y desde dónde empieza a decrecer. Fíjate, desde menos infinito hasta llegar a XB, la función siempre fue decreciente. ¿Ves? Desde menos infinito hasta llegar al 2, que es XB, siempre fue decreciente. Ahora, de 2 en adelante, o sea, de XB en adelante, la función es creciente. Quiere decir que para mirar intervalos de crecimiento y decrecimiento, presta atención al valor de XB. Ese te va a definir el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Mientras que para mirar la imagen, presta atención al valor de IB. El valor de IB te va a definir la imagen. Bueno, ¿qué más me pueden pedir? Me pueden pedir C más y C menos. El intervalo en el cual la función es positiva y negativa. Fíjate, en nuestro caso la función, por supuesto que es positiva cuando queda del eje X hacia arriba. Vamos a mirar. Es positiva desde menos infinito hasta el 1. De menos infinito hasta 1, la función siempre se mantuvo por encima del eje, o sea que es positiva. Después vuelve a hacerlo, fíjate, de 3 en adelante vuelve a quedar arriba. O sea que ponemos unión de 3 a más infinito. ¿Cuándo quedó negativa la función? Acá, fíjate, ¿ves? Por debajo del eje X me queda de 1 a 3. De 1 a 3. Quiere decir que para poderte ubicar en el C más y el C menos, los intervalos de positividad y negatividad, presta mucha atención a las raíces, porque las raíces 1 y 3, donde cortás al eje X, son las que dicen, bueno, mirá, hasta acá se mantiene arriba del eje positiva la función, ahora después, de ahí en adelante, la función pasa hasta abajo, pasa a ser negativa. Bueno, ahí creo que hemos analizado todo, pero de todas maneras, dudas, preguntas y consultas al Facebook. MFQ Ricardo, buscame que me vas a encontrar. Bueno, espero que se haya sido claro, que se haya entendido todo, y déjame decirte que para mí es un honor que estés del otro lado escuchando esta explicación. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.